Muy bien. Buenas tardes. Dios les bendiga. Bienvenidos. Voy a hacer algo totalmente distinto. Por primera vez tomo asiento. Para los que me conocen, no tomo asiento. Pero es algo diferente ahora lo que la palabra de Dios nos está enseñando en Proverbios capítulo 10. Así es que les invito a que abran sus Biblias, las Sagradas Escrituras, que es lo mismo, significa lo mismo, es la palabra de Dios, Dios hablando. Y vamos a ver ahora algo muy interesante. El capítulo 10 de Proverbios ahora lo que nos está enseñando es básicamente una variedad de lo que sería algo misceláneo, o sea, algo que puede o no puede quizás ayudar, algo que sea útil o quizás no sea útil en cada una de nuestras vidas. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando digo algo que no sea útil, no estoy diciendo de que la palabra de Dios no es útil, porque la palabra de Dios es útil en todo tiempo. A lo que me refiero es a lo siguiente. Mire, yo no soy bueno para las herramientas, soy muy malo. Lo peor de lo peor en cuanto a las herramientas. Mi esposa lo sabe, no me permite mentir, pero aún en en mi ignorancia total en cuanto son en cuanto a lo que es el uso de las herramientas, puedo distinguir de que las herramientas son útiles para ciertas cosas y en ciertos tiempos o en ciertos momentos. ¿Me explico? Entonces, lo que yo estoy diciendo es de que la palabra de Dios ahora nos está mostrando sobre la mesa de cada uno de nosotros un número de herramientas, y ahora lo que Él nos está presentando aquí es de que hay una herramienta para ciertas circunstancias y hay una herramienta para otras circunstancias. No significa que el martillo puede ser utilizado para sacar un tornillo de la pared. ¿Se puede imaginar? Mi esposa lo puede imaginar de mí porque yo no soy bueno para eso. Así es que sí, imagínense sacando un tornillo de la pared o de algún lugar con el martillo. ¿Se puede imaginar tal cosa? Ya ve, la hermana lo reconoce, lo identifica. Ya ve, es exactamente a lo que ahora la palabra de Dios se refiere. Me encanta cómo Dios en las Sagradas Escrituras, lo que es la Biblia, básicamente nos está presentando algo práctico, algo básico, algo que es útil para usted y para mí en el día a día. Algo que para mí, que yo trabajo a tiempo completo y tengo responsabilidades aquí y allá, y tengo que estar presente aquí, y tengo que estar presente allá, y tengo que colaborar aquí, colaborar allá, y tengo que hacer todas estas cosas. Entonces, ¿cómo le hago con estas cosas? ¿Cómo le hago para manejar estas circunstancias? Yo no soy un malabarista del circo. Quizás usted lo es, pero yo no lo soy. Y la verdad es de que Dios sabe de que usted tampoco lo es. Ahora usted quiere pretender, imaginarse de que usted puede hacer todas las cosas y en todo tiempo y usted es toda la perfección en cuanto a todo lo que usted necesita cumplir o lo que usted tiene que ser como persona, ya sea como padre, como madre, como hijo o hija, como abuelo o abuela. Entonces, si usted puede cumplir todas esas cosas en su detallada forma y es perfección, bueno, pues entonces usted no necesita la Biblia. Yo creo que usted ya murió, ya no está viviendo aquí. Pero si usted es como yo, todos estamos llenos de imperfecciones y no tenemos en realidad el manejo completo de lo que es la vida.
nos llega un detalle por aquí y otro por acá, un dolor de cabeza, un dolor de corazón, y de repente nos encontramos con las manos sobre la cabeza diciendo no puedo más. Eso soy yo, le estoy describiendo a mi persona, ¿ok? Así es que en realidad lo que las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos enseñan es exactamente esto, es de qué hacemos, cómo podemos manejar las circunstancias de la vida en estos momentos distintos que llegan, porque no todas las veces llegan las tormentas a la misma vez. Es, es, es una gotita tras otra gotita tras gotita y es algo gradual. Muchas veces sí, es como un ciclón y de repente, wow, me sobrelleva la marea completamente, ¿verdad? Pero normalmente creo, y supongo que usted no me permitiría mentir, pero normalmente es algo gradual, es gotita tras gotita, es algo que es algo de repente, ¿verdad? Nos sobrelleva sorpresivamente, no lo estamos esperando, no lo estamos anticipando. Yo no soy así. Yo no estoy anticipando de que va a llegar un problema, va a llegar el problema. Estoy listo para el problema, estoy listo para el problema. ¿Dónde está el problema? Y estoy listo. ¡Pum! Y lo resuelvo antes de que llegue el problema. No soy capaz de hacer eso. Y pienso que ustedes de la misma forma. La Biblia, entonces, las Sagradas Escrituras nos permiten entender estas circunstancias para cada uno de nosotros como seres humanos, como personas que verdaderamente están viviendo la vida en una realidad, ¿verdad? No nos escondemos, no somos como algunos dirían como las jirafas que esconden su cabeza dentro de la arena y de repente no se dan cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor porque esconden la cabeza sobre la arena. Después de que se termina la tormenta, entonces sacan la cabeza y como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Si usted es ese tipo de personas, ¡wow! ¡Qué increíble! Pero pienso yo, ahora describiéndome a mí mismo, que el 99.9999999 de nosotros no somos de tal forma. Cuando llegan los problemas, estamos así. Y necesitamos ayuda. Y pedimos, ¿dónde o quién o cómo puedo tener ayuda? La Biblia entonces nos enseña esto. La sabiduría de Dios, Proverbios 10, entonces ahora es la respuesta. Toda la palabra de Dios es completa, es perfecta. Usted debe de entender esto y espero que lo entienda. Y también espero que lo acepte. Porque la verdad es de que si tú no aceptas esto, no crees en esto, ¿cómo le haces? ¡Wow! Increíble. Yo no me lo puedo imaginar. La vida es difícil. La vida es muy difícil. La vida tiene un montón de dolores de cabeza, dolores de corazón, que yo no puedo imaginarme el cómo puedo sobrellevar ninguna de estas circunstancias sin la ayuda de la palabra de Dios. Y Dios mismo nos habla. Entonces dice Proverbios capítulo 10, versículo 1, inicia de esta forma. Los proverbios de Salomón. Proverbios serían dichos. O lo podríamos decir para usted y para mí en el día de hoy, en el año 2023, 2023, las observaciones. Las observaciones. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que entiendo? Salomón recibió sabiduría de Dios y entonces él ahora está percibiendo, está entendiendo, está tratando de llegar a algún tipo de conclusión, está tratando de la mejor manera posible de poder entender
de poder darle la forma de que encaje el problema, de que encaje la circunstancia a lo que ahora él entiende de acuerdo a la palabra de Dios y poder tener sentido, de poder entender y no quedarse con rascándose la cabeza y estar confundido de qué está pasando aquí, sino todo lo contrario, de poder entender y descansar, por lo tanto, en cuanto a lo que está sucediendo a su alrededor. Gracias a Dios están escritos para usted y para mí el día de hoy. Y ahora usted y yo podemos confiar en lo mismo, podemos descansar en el mismo consejo que él recibió directamente de parte de Dios. Los proverbios de Salomón. Si usted lo recuerda muy bien, Proverbios capítulo 1 al inicio, Proverbios capítulo 1 versículos 2 y 3 dice lo siguiente: los proverbios son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Qué significa esto? Al entender esto, entonces, en ese caso, por lo tanto, o más bien dicho, siendo así, entonces usted y yo podemos entender de que entonces, de acuerdo a lo que Proverbios capítulo 2, versículo 5 dicen, entonces entenderás el temor de Jehová, o sea, el temor de Dios, y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces lograrás entender esto. Ese es el propósito de la sabiduría de Dios, para que tú entonces, al igual que yo, entendemos qué es lo que Dios nos está transmitiendo y qué es lo que Dios espera de mí. Capítulo 2 de Proverbios y versículo 9 lo dice de esta forma: entonces entenderás justicia, juicio y equidad. ¿Listos? Dice ahí, y todo buen camino. Y todo buen camino. Entonces entenderás todo buen camino. Muchos dicen, Dios no habla. No, yo no escucho a Dios. A ver, ¿dónde está Dios? Permíteme escuchar. Quiero escuchar. ¿Dónde está tu Dios? Primero tienes que entregarte a Dios. Entonces entenderás todo buen camino. Cuando tú finalmente te rindes a Dios, cuando tú finalmente dócilmente, sinceramente, con un corazón contrito y humillado, como dice el salmista, entonces conocerás todo buen camino. De no ser así, si tú no te entregas completamente, repito, dócilmente, te humillas ante Dios, tú vas a estar tratando de entender tu buen camino. No vas a entender el buen camino de Dios. Porque tú estás tratando de encontrar la respuesta a tus circunstancias. Tú estás tratando de que la vida se encaje a tus circunstancias. La vida tiene que tener sentido de acuerdo a tus circunstancias. Cuando la vida no piensa en tus circunstancias, la vida se mueve y gira sin pensar en tus circunstancias. Yo no sé usted, pero yo jamás he escuchado a la vida, ni he visto a la vida decirme o esperar a que ¿estás listo para que yo gire? Y ahí vienen los golpes. ¿Listo? ¿Verdad que no? Pero muchas veces decimos, pero quiero escuchar a Dios. Mientras tanto, escuchas la vida. ¿Se da cuenta? El corazón de cada uno de nosotros debemos aceptar y concluir de que somos
en realidad hipócritas, en el sentido de que deseamos señales, queremos señales, esperamos señales, pero cuando las señales llegan, si no se encajan a lo que yo quiero, ok, no, esa no es la señal que yo quiero. Tiene que ajustarse a lo que yo quiero. Y por lo tanto, si no se ajusta a lo que yo quiero, pues entonces no es señal. En realidad es de que es la hipocresía de mi corazón. Cuando yo no me doy cuenta de que yo me debo de ajustar a Dios, de que yo me debo de rendir a Dios. Cuando yo no hago esto, entonces en realidad Él no me va a hablar a mí. Mire, concluyo con esto en el versículo 1 de Proverbios del capítulo 10. Proverbios 3:23 lo dice de esta forma. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Y ahí al final dice de Proverbios 3:23, tu pie no tropezará. Esto es un milagro. Eso es un milagro. ¿Cómo puede ser de que tú puedas andar por el camino de la vida a pesar de la tormenta, a pesar de los dolores de cabeza y los dolores del corazón que vienen y te agobian a diario para muchos de nosotros, o constantemente con el gota a gota que le mencioné hace un momento, ¿verdad? Lo gradual, que no vienen en un torbellino, pum, y nos sobrellevan, sino que es algo gradual. ¿Cómo es de que tu pie no puede tropezar? O sea, no vas a caer. En otras palabras, puedes mantenerte firmemente, confiadamente, caminar en el camino en el que estás caminando. Y en este caso, en el camino que Dios ha trazado para ti. No es el camino que tú estás trazando para ti mismo, sino el camino que Dios ha trazado para ti. Él es el perfecto arquitecto que ha dibujado mi camino y ha puesto el principio y ha puesto el fin. Él lo ha diseñado perfectamente. Pero yo quiero insistir en que no. Mira, así. Yo soy mejor que tú. Yo entiendo mejor que tú. Mientras que él, no, tranquilo, Edgar. Mira, ya tracé tu camino del principio a fin. Así está tu camino. Tranquilo, descansa en mí, confía en mí, camina conmigo, sigue mi camino. Y yo, no. Los altibajos no son por culpa de Dios, sino que yo mismo me estoy desviando de lo que Él diseñó para mí. Alguien diga amén, que no estoy loco. ¿Verdad? ¿Sí? ¿No soy el único? ¿Verdad? No. ¿Tiene sentido? Espero que tenga sentido. Bueno, Proverbios, entonces, capítulo 10. Ya vimos ahí al principio del versículo 1. El versículo 1 continúa diciendo lo mismo. Continúa diciendo lo siguiente. El hijo sabio alegra al padre, ¿verdad? Dice ahí. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ok. Es un contraste, es algo distinto, es algo que se está señalando aquí con una comparación. Hay una distinción, el padre y la madre. Y si usted se da cuenta aquí, el hijo puede ser sabio o puede ser necio. Ese es el contraste. De ahora en adelante, Proverbios capítulo 10 al 19, con su exactitud, usted va a darse cuenta de que es exactamente lo que ahora le está dando. Son contrastes, son comparativos. Una vez más, le está señalando mediante una observación
la notable diferencia de cada cosa, perdón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Piénselo, procéselo. Vamos a pensar. ¿Cómo puede ser esto posible? Que un hijo, el mismo hijo, sea alegría para el padre, pero a la misma vez ese mismo hijo sea tristeza para la madre. ¿Cómo es posible esto? Primeramente debemos de verlo desde la perspectiva cultural cuando se escribe esto. En aquel entonces, el hombre, ya sea padre o hijo, o padre e hijo, en su mayoría del tiempo se pasaban el tiempo trabajando ¿dónde? Afuera, en el exterior, ya sea en el campo. El Señor Jesucristo tradicionalmente nos dice que fue, ¿qué? En la carpintería, ¿verdad? Sí. Puede ser como pastor, pastoreando ovejas, no pastor de iglesia, sino ovejas, sino que el hombre, al igual que el hijo, los varones, se pasaba la mayoría de su tiempo donde en el exterior, trabajando. La madre, en aquel entonces culturalmente, se pasaba la mayoría del tiempo donde ya lo procesó en el interior, ¿verdad? Dentro del hogar. Una ama de casa es como lo conocemos en nuestros países, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Cierto. Que no tiene nada de malo. Para ustedes los feministas, ahora ya enójate conmigo. Mira, el ama de casa es algo bíblico y es algo bueno, es algo que Dios ha hecho. Y es algo muy bueno. Pero aquí lo que estamos viendo es el hijo. El hijo puede darle alegría al padre y a la misma vez tristeza a la madre. ¿Cómo puede ser eso? Si usted lo procesa y abre sus ojos y su corazón, usted va a enterarse de lo siguiente. El hijo no puede ser alegría y tristeza a la misma vez, o dolor del corazón de la madre a la misma vez, al menos de que cuando está en la calle trabajando con el papá, papá, ¿me ves trabajando? Mira, estoy trabajando, ¿ok? Estoy haciendo mi trabajo. Pero llega a la casa y la madre espera que el hijo cumpla ciertas cosas dentro del hogar, pero el hijo no lo hace. Entonces la madre, ¿qué está percibiendo aquí? De que el hijo no está colaborando, de que el hijo no está haciendo o cumpliendo con lo que debe de cumplir dentro del hogar, en el interior, de la misma manera como lo ha hecho, ¿dónde? En el exterior. En conclusión, lo que tenemos aquí es de que la persona, cada uno de nosotros, ya sea padre, hijo, madre, hija, debe de ser lo mismo afuera y dentro del hogar. Usted y yo debemos de ser la misma persona dentro y fuera del hogar. Usted y yo, si no somos la misma persona dentro y fuera del hogar, ¿somos qué? Hipócritas. Estamos mintiendo. Yo le puedo mentir a usted, le puedo mentir a mi esposa, le puedo mentir a todo el mundo aquí a mi alrededor, pero hay alguien al cual yo no puedo mentir. Cuando yo me entrego bíblicamente, cuando yo me entrego a Dios, ¿sabe qué sucede? Yo soy el mismo afuera y dentro del hogar. Y solamente cuando yo me entrego completamente a Dios, sinceramente me humillo ante Dios, puedo ser la misma persona afuera y dentro del hogar. Siempre y cuando yo no me entregue
me humille sinceramente ante Dios, yo voy a ser un hipócrita ante usted y todos los demás, pero ante Dios, no. Ahora, reitero, ante Dios, muchos pensamos, que al cabo nadie me ve, que al cabo nadie se va a enterar, que al cabo, mi esposa, ¿qué vas a ver? Corazón que no ve, corazón que no siente, ¿verdad? Una frase muy preferida para nosotros, ¿verdad? Sí, así es. La repito, corazón que no ve, corazón que no siente. Uy, pero ¿qué sucede cuando te sucede a ti? Entonces no, ¿verdad? No, entonces ahí no vale. Sí vale. ¿Cuál es el remedio para esto? Rendirse a Dios, para que ambos, mi mujer y yo, seamos humillados ante Dios, nos rindamos ante Dios, seamos sinceros ante Dios y seamos la misma persona fuera y dentro del hogar. Amén, amén, aleluya. Y entonces mis hijos y mis hijas van a hacer lo mismo. Van a seguir el mismo ritmo que yo estoy marcando. Van a percibir el mismo ritmo que yo estoy marcando. Esa es la idea. Ahora, usted dirá, pero ¿qué pasa cuando tú y tu esposa están en el mismo canal y están conectados? Y bíblicamente tú estás siendo uno. Porque el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne, ¿verdad? Dice la palabra. Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando los hijos entonces no marcan no continúan marcando la misma pauta que tú? Que no siguen siguiendo en el mismo paso que tú. ¿Qué sucede? Bueno, eso ya no es cosa tuya. Ya es parte de la persona. Pero tu esposa y tú están en el mismo canal. Esa es la prioridad. Si mi hija o mis hijos no están siguiendo a Dios, lo único que yo puedo hacer es corregir y orar por ellos. Porque de la misma manera como mi esposa y yo nos hemos unido y nos hemos humillado ante Dios y sinceramente nos hemos entregado ante Dios, entonces nuestros hijos o nuestras hijas deben de hacer lo mismo y deben de estar en el mismo canal. Pero ya eso es algo que Dios va a hacer mediante su obra con ellos. Yo no puedo obligar a nadie. No puedo ni obligar a mi esposa. Lo único que yo puedo y debo de hacer es ser fiel a Dios, humillarme ante Dios y estar en el mismo canal, sintonado completamente, perfectamente con Dios. Y si mi esposa y yo lo estamos haciendo, gloria a Dios por ello. Los hijos se van a unir, se lo garantizo. Créame, no pierda la esperanza. Dios sabe lo que está haciendo. Mientras no esté sucediendo eso, mientras el hijo no sea alegría para el padre o para la madre, usted debe de continuar siendo fiel a Dios. No desmaye. Usted continúe en ese camino que Dios ha trazado para usted. ¿Recuerda? Dios ha trazado el camino perfecto del principio a fin. No comience usted con esto y con esto y con el otro, porque mis hijos o mis hijas, o porque esto, porque el otro, porque mi trabajo, porque aquello. No, no, no. Dios ha trazado un camino para usted. Manténgase en ese camino. Amén. Continuamos. Versículos 2 y 3 de Proverbios capítulo 10. Ahora nos dice lo siguiente. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. De repente ahora leemos algo que, bueno, no sé usted, pero para el idioma que yo hablo el día de hoy, de repente como que
me deja pensando, me deja zumbando como un trompo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo puedo yo entender esto? Debemos de recordar de que el idioma, el lenguaje, continúa cambiando mediante las culturas siguen cambiando, mediante el tiempo sigue cambiando. Por ejemplo, creo que ahora no hay ningún joven aquí, por lo que puedo ver, pero, pero antes utilizaban ciertas palabras. El hermano. ¿Qué está diciendo Pero eso? utilizan ciertas palabras que para mí ahora no, yo no entiendo. ¿De qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué es lo que estás diciendo? Un jovencito, ¿verdad? Yo tengo una niña de 9 años y la verdad es de que verdaderamente llega de la escuela y me dices, utiliza ciertas frases y ¿cómo? Y resulta de que esas mismas frases son las que yo utilizaba cuando ya era un jovenazo, hace un año. Y entonces, la verdad es de que ahora yo no lo entiendo. Yo estoy como que, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero el idioma cambia, el vocabulario cambia. Gracias a Dios. Mire, le tengo buenas noticias. El significado no cambia. Las palabras cambian, pero el significado sigue siendo el mismo. Ahora, lo único que debemos de entender es de que, qué significa esa palabra para poder entender el significado. Un carro, un auto, un vehículo y un coche es lo mismo. Repito, un carro, un auto, un vehículo y un coche. Es lo mismo. Si usted se da cuenta, le presenté ahí 4 palabras, pero significan lo mismo. Sí, así es. Entonces, aquí lo que estamos viendo, Proverbios capítulo 10, versículos 2 y 3, es exactamente lo que le estoy presentando. Son palabras que para nosotros quizás no utilizamos con frecuencia en nuestra cultura. No, por lo tanto no las entendemos, pues vamos a hacerlo. ¿Le parece? Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Básicamente, esto es lo que nosotros hoy en día debemos entender. No codicies. 2 palabras. Ahí está. Chispa. 2 versículos. Y ahora se reducen a 2 palabras. No codicies. Es así de sencillo, así de práctico que es la palabra de Dios. Un niño, un niño la puede entender. Pero cuando usted y yo, de adultos o como adultos, tratamos de comprender las cosas que, una vez más, repito, como lo dije hace un momento, yo quiero que las cosas se encajen a mis circunstancias y punto. Y si no se encajan aquí, si no caben aquí, entonces yo no las acepto. ¿Sabes qué es lo que ahora soy? En ese instante soy un terco, soy un necio. Porque rehuso a entender algo. Cuando solamente lo único que tengo que hacer es solamente humillarme y aceptar de que no entiendo. ¿Me lo puedes explicar? Es así de sencillo. Pero muchos de nosotros, yo no quiero aceptar que yo no entiendo. No, ¿cómo? No quiero que mi esposa no sepa que yo no entiendo las cosas. Ella debe de entender y saber de que yo soy alguien perfecto y que conoce y entiende todas las cosas. Yo soy un diccionario con pies. Soy un diccionario ambulante y una enciclopedia perfecta y mi esposa debe de entenderlo como tal. ¿Se da cuenta? Es el momento en el cual yo digo no.
No entiendo esto. No comprendo esto. ¿Qué significa esto? Dímelo, por favor. En el caso de lo que estamos aprendiendo el día de hoy, es lo que Dios está diciendo. Y simple y sencillamente es no codicias. Estos dos versículos del capítulo 10 de Proverbios 10, 2 y 3, básicamente así se encapsulan. No codicias. Básicamente, no engañes, porque los tesoros que corruptamente se obtienen, jamás te van a dar un buen fruto. En otras palabras, cuando yo codicio algo y yo quiero, oh, pero ¿cómo es posible de que él tenga una mansión? Pero ¿cómo es posible de que tenga un auto ¿cómo? ¿Eléctrico? ¿Del año 2024? ¿O del 2025 y aún estamos en el 2023? Pero ¿cómo es posible? Yo quiero tener lo mismo. Y ahora por el afán de tener lo que el prójimo tiene, entonces ahora yo trato de manejar o administrar y poner todas las cosas en orden para yo tener lo mismo. Ahora, cuando digo poner el orden, es de que voy a hacer algo corrupto. Voy a mentir. O sea, me dicen en los impuestos, solamente declara tal y tal y tal en tus impuestos. Oh, no, sí, papá, yo hice así, yo hice esa. No, claro, sí, yo hice así. No, cuidado. O en el empleo, en todo lo que tú hagas, no importa. La manera en que tú obtengas cualquier forma de fondo que tú estés recibiendo y lo obtienes de una forma deshonesta, Dios está diciendo aquí, no codicias. ¿Por qué? Porque es el 10º mandamiento. ¿Se ha dado cuenta que no codicias es el 10º mandamiento? Son 10 mandamientos. Y el 10º mandamiento es no codiciarás. ¿Por qué? ¿Por qué dice no? Porque nos va a dañar. El fruto de esa codicia tiene daño, tiene un mal resultado. Al final de cuentas, todas esas personas codiciosas que usted ve que aparentan ser exitosas en la vida, no importa qué nombre usted me pueda poner, pero esas personas que aparentan ser exitosas en la vida, el resultado va a llegar. Mientras tanto, ¿qué hago yo? ¿Las codicio? ¿Lo que ellos tienen? Yo quiero tener lo que tal y tal famoso o famosa tiene. Yo quiero ser como tal y tal famosa o famoso tiene o es. Dios dice no codicia. ¿Recuerda? Dios trazó tu principio y tu fin. Mantente en ese camino. Guárdate en ese camino. No te salgas de ese camino. Guárdate allí. Sigue al buen pastor. Es el buen pastor quien ha trazado ese buen camino para ti. Porque dice aquí también en los versículos 2 y 3, note que no solamente habla de la maldad, sino también de lo bueno. Habla del justo. Si usted se da cuenta ahí, el versículo 3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¿De acuerdo? Aquí entonces el justo, que completamente, sinceramente, dócilmente confía en Dios y que jamás engaña para obtener ganancias injustas o deshonestas, ni tampoco miente al obtener ese tipo de ganancias, ¿qué es lo que va a recibir? Un buen fruto. Mire, hermano, hermana, quiero ser muy cuidadoso en cómo le presento lo siguiente. Pero no me estoy
no me estoy tratando de que usted diga, wow, Edgar, pero qué bien estás haciendo las cosas, Edgar. Quiero ser muy cuidadoso. Pero lo que yo quiero que usted sepa es de que Dios me ha bendecido a mí. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es todo para mí. Amén, amén. Dios es todo para mí. Y sabe de que no me falta nada. Ahora, le soy sincero, hay muchas veces que quisiera tener más. Me gustaría tener más. Sí, claro. Uy, mi casa quisiera que fuera una enorme mansión con sus fuentes. Y hoy veíamos un video, mi esposa y yo, y cómo quisiera que luciera mi casa, mi hogar y todas las cosas. Pero ¿sabe qué? La realidad es de que estoy contento. Porque Dios me ha bendecido. No necesito más de lo que tengo. Estoy tranquilo. Estoy a gusto. Y solamente cuando nos rendimos ante Dios y una vez más estoy tratando de ser lo más cuidadoso posible. No estoy diciendo de que siga mi ejemplo. Por favor, no me malinterprete. Lo que estoy diciendo es de que yo estoy siguiendo la palabra de Dios y le insto a usted, le pido a usted de que siga usted la palabra de Dios. Porque lo que es mi contentamiento no es necesariamente su contentamiento. En otras palabras, porque yo tengo lo que yo tengo, usted debe de tener lo mismo para estar a la par. Y eso significa que los dos estamos contentos de la misma manera. No. El contentamiento que Dios tiene para usted es totalmente distinto al mío. El descanso que Dios tiene para usted es totalmente también distinto al mío. Pero va a ser un descanso. Y punto. Eso va a ser lo mejor de todo. ¿Y sabe qué? Cuando usted y yo nos reunamos y veamos, hey, yo estoy contento, ¿tú estás contento? Sí, yo estoy contento, yo estoy descansando. ¿Tú estás descansando? Sí, yo estoy descansando. Gloria a Dios. Y los dos estamos, ¿qué? Gozándonos por lo que tenemos, sin envidiar el uno al otro, sin codiciar lo que uno tiene, sin que usted codicie lo que yo tengo, sino que estamos totalmente, ¿qué? Contentos. Tranquilo. ¿Se da cuenta? Es así de práctica que es la Biblia. Cuando no estamos siguiendo lo que son las Sagradas Escrituras, entonces siempre yo estoy viendo, pero ¿por qué tiene aquel? ¿Pero por qué él? Y aquí ando con el colmillo por acá y con el otro colmillo por acá. Y sí, amigo, amiga, sí. Mientras tanto, con el cuchillo o la navaja. Cuando no debo de ser de esa forma. Descansar. Dios ha trazado mi principio, mi final. Y eso es lo importante para mí. Eso es lo que yo debo de enfocarme, lo que yo debo de buscar, lo que yo debo de esperar. Y si yo no me rindo ante Él, sabe de que ese final, ese principio y ese final jamás lo voy a ver. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Uno más? ¿Uno más? Ustedes díganme. Dígalo. ¿Uno más? Bien. 4 y 5. Ya con eso terminamos, ¿vale? ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Ok. 4 y 5. Proverbios 10, 4 y 5 ahora. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de que avergüenza. Una vez más, culturalmente, el idioma, las palabras que se están utilizando, ya lo expliqué. Creo que es suficiente el dar ese tipo de explicación. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí en los versículos 4 y 5 de Proverbios capítulo 10? ¿Listos? Les va a gustar esta.
¿Usted ha escuchado la frase o el refrán, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente? Sí, muy popular, ¿verdad? Básicamente es exactamente de donde nace. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No hay nada bajo el cielo, dice Salomón en Eclesiastés, que es un libro de la Biblia. No hay nada nuevo debajo del cielo. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Básicamente es de donde se origina en estos versículos 4 y 5 de Proverbios 10. La mano negligente empobrece. La mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Aquí vemos una vez más al hijo. Es el mismo hijo. Hay uno que es diligente o negligente. ¿Qué hijo prefieres? ¿Uno diligente o uno diligente? ¿Qué hijo es el que tú prefieres? ¿Qué hijo es el que va a dar más provecho para ti? El diligente, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ¿qué significa camarón que se duerme se lo lleva la corriente? No tiene nada que ver con que de repente tú estás ahí en tu casa y hay un dulcecito ahí. Oh, pum, alguien llega y se lo lleva. Oh, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pum, ahí llegó. Naturalmente creo que, o en nuestra sociedad, creo que lo hemos hecho de tal forma. ¿Te dormiste? Oh, lo aprovecho yo. Pero en realidad el origen de ese refrán tiene que ver con el ser perezoso. Tiene que ver con el ser perezoso. Ese es el origen de ese refrán. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. En otras palabras, aquí entonces, el camarón que no se duerme es un camarón que persevera. Es un camarón que se mantiene constante. Es un camarón que persiste, que continúa y que termina lo que ha iniciado. Ese es el camarón que no se duerme. Esa es la persona la cual persevera, se mantiene constante, persiste, continúa y termina lo que inicia. Pero muchos de nosotros no somos de esa forma. Muchos de nosotros vemos el final y vemos o pensamos, oh, eso no tiene final, mejor aquí quedo. Hasta aquí llegué, aquí me rindo, me doy. Cuando hay un final, debemos de seguir, debemos de perseverar, debemos de insistir insistir y ser constantes, continuar, terminar, no darnos por vencidos. Muchas veces yo soy mi peor enemigo. Yo diría que mayormente yo soy mi peor enemigo. Muchas veces yo podría justificarlo y decir, Satanás, el diablo, me mintió. No, yo mismo me mentí. Pero porque quiero justificar y quiero hacerme sentirme mejor, mejor le echo la culpa al diablo. Si no le echo la culpa a mi esposa. Más fácil, ¿no? O a alguien más. Fue fulanito de tal. Jamás yo. Cuando yo soy el que me rendí. Yo soy el que he decidido el de no perseverar. Yo fui el que dije, voy a hacer esto, voy a lograr esto, tengo este objetivo y voy a llegar ahí. Y de repente no llego, ya sea por X razón o cualquier otra cosa. Pueden ser un sinnúmero de circunstancias, ¿verdad? Pueden ser circunstancias que verdaderamente son factibles, que verdaderamente tienen una razón del por qué no llegaste a ese objetivo.
Pero si usted y yo somos sinceros con cada uno de nosotros, muchos de esos objetivos no son de esa forma, sino que yo no perseveré, me di por vencido, me rendí, pero le eché la culpa a otra persona, al diablo. Entonces, aquí lo que Dios nos está enseñando aquí es de que debemos de ser diligentes, debemos de perseverar en todo lo que es en la vida, en mi matrimonio, para mí. Debo de perseverar, no rendirme, no pensar, no, aquí hasta aquí llegó, hasta aquí, ya no puedo más. Por lo tanto, hasta aquí llegó. Simplemente porque yo digo, hasta no puedo más. Pero Dios ya dijo, no puedes más. No, yo dije, no puedo más. Ok. Cuando sí puedes más. Pero yo me rindo. Le doy gracias a Dios que yo no me he rendido y continúo. Tengo esta hermosa mujer, esta perfecta compañera para mí. Y de la misma manera me imagino, más vale que digas lo mismo que yo estoy diciendo. Si no, la que te espera. Si no, en la casa nos vemos, hermana. En el trabajo, en las cosas en el trabajo también es lo más natural, porque pasamos la mayoría del tiempo fuera del hogar, ¿verdad? Y muchas veces tenemos ese tipo de labores donde tenemos ciertos objetivos y no, yo no puedo más, no, hasta aquí llegué. Planto la bandera blanca y ya, paz, y ya. Cuando debemos de perseverar, y para muchos de nosotros que hemos perseverado a pesar de que las cosas fueron difíciles, las cosas fueron algo, cuesta arriba, ay, pero ¿cuándo voy a llegar? ¿Cuándo voy a llegar? Pero perseveraste, continuaste, paso a paso, día a día, paso a paso, pum, llegaste. Qué sabroso es eso, ¿verdad? Amén. Amén. Dios entonces nos está enseñando tal cosa, de que debemos de continuar siendo diligentes en todas las cosas. Especialmente lo que Él tiene trazado de nuestro principio a nuestro fin. Si no está trazado de mi principio a mi fin, porque yo de repente me salí de la línea, me salí de lo que Él ha trazado para mí, entonces ahí verdaderamente te suplico, te pido, por favor, considera, quizás ahí, deja morir esa cosa, o ríndete. Eso es algo que jamás debiste haber iniciado. ¿Me explico? Pero yo quiero tener un negocio de este tipo de negocio, y aquí es como va a ser, y punto, y ya. Cuando jamás debiste haber iniciado eso. Porque Dios no lo tenía trazado de tu principio a tu final. ¿Me explico? Entonces, aquí la diligencia tiene que ver con el ser dócil, humillarse ante Dios, entregarse completamente a las cosas de Dios para que sea Él quien trace mi principio y mi final, porque ¿listos? Cuando yo continúo en ese camino de mi principio que Dios inició para mí y mi final que Dios trazó para mí, ¿sabe qué? Las cosas son perfectas. Y ahora yo veo hacia atrás, ahora yo veo y puedo decirle a usted, como le dije hace unos momentos, estoy contento. No necesito absolutamente nada más de lo que yo tengo. Porque Dios me ha dado exactamente lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Si Dios me diera lo que yo quiero, no estuviera aquí en este instante. Lo repito, si Dios me diera lo que yo quiero, yo en este mismo instante aquí, le digo, yo no estuviera aquí en este mismo instante.
yo estuviera en otro lado del mundo. Mi esposa sabe a lo que me refiero. Pero porque no es lo que yo quiero, es lo que yo necesito. Por lo tanto, entonces Dios me tiene aquí. ¿Y sabe qué? Estoy en muy buenas manos. Amén, amén. 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 Amado Señor, gracias por tus proverbios. Son sabios, como es la sabiduría. Es perfección lo que tú enseñas. Gracias, Señor, por lo que tú nos muestras, y gracias por ser tan paciente con cada uno de nosotros. Gracias por ser tan paciente conmigo. Oh, gracias, Señor, porque no te deshiciste de mí cuando verdaderamente lo merecía. Me pudiste haber llamado ante tu presencia muchos años atrás, pero aún me tienes aquí, porque tienes un plan que tú has trazado con un principio y un fin para mí, que es perfecto. Ahora entonces, porque entiendo esto, te pido que ahora me recibas. Me entrego dócilmente ante ti, me humillo ante ti, para que seas tú quien me guíe en ese perfecto camino. Y pongo ante tus pies a este pequeño redil aquí presente, y a los que te escuchan, Señor. Y si es tu voluntad, Señor, muéstrales el hacer lo mismo como yo te lo he pedido, de que se humillen ante ti, que te pidan perdón y que te sigan a ti. Se trata de ti, Señor Jesucristo, no es de que me sigan a mí. Por favor, que no me sigan a mí. Eres tú, Señor Jesucristo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén, amén, amén. Y por lo tanto te pido de que cada uno de nosotros sigamos al Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, ¿quiere hacer una pregunta? Un momentito. Un momentito.